Hola, hola amigos de otras tardes, estamos aquí otra vez en el programa, esta vez en el número 12, si no me equivoco. Yo soy Iván Tais. Y yo soy Luis Hernán Castañeda y estoy un poco enfermo, así que si mi voz no es tan clara, les pido Eh, disculpas. se te ve pálido, pero bueno, vamos a ver si lo arreglamos en postproducción. La razón es que tenemos una nueva cámara en nuestro arsenal y esta cámara no la sabemos manejar muy bien todavía y sale medio demasiado quemado, ¿no? De la exposición. Vamos a Sí, arreglarlo. sí, vamos a ver cómo se arregla. Por mi parte tampoco encuentro el sitio, es difícil hacer podcast, no es tan fácil como prender la cámara, al menos para algunas personas. Supongo que otros será muy fácil, ¿no? Sí, no somos nativos digitales, somos Sí, nativos de la imprenta de Gutenberg, así que exacto. Bueno, tenemos un programa que le hemos puesto el nombre así, total clickbait, David Ducles o el fin de la literatura, así para ver si atraemos gente. Pero en sí. realidad es un programa no de chismes, sino para hablar de cosas que han estado surgiendo en torno a la literatura, para hacer un mix entre programas como el anterior, mucho más teóricos o concretos, otros programas como los que hemos hecho antes, que tienen que ver con el acto de escribir o el oficio de escritor, y ahora vamos a conversar sobre actualidad, ¿no? Y eso creo que es lo que vamos a hacer siempre, ¿no? Algo muy teórico, preguntas generales sobre la escritura o sobre los escritores, y luego, de vez en cuando, comentar noticias. Entonces, la noticia principal que vamos a comentar es la de David Ducles, pero hay varias noticias que yo quería mencionar antes. No sé si Sí. empiezo yo o tú, Luis Hernán, tienes alguna noticia que quieras. Quiero que tú empieces, pero antes quiero, no quiero olvidarme, porque necesitamos agradecer a Gustavo Aliaga Rodríguez, que nos corrigió un detallito del programa de Rulfo y nos dijo que efectivamente yo había dicho las cosas bien, pero al revés. Ah, De ya. hecho, el lugar donde nació Rulfo es Apulco. Apulco es el nombre Acapulco. oficial, ¿no? Yo en fin, mi mal oído, escuché mal a Rulfo decir Pulco, pero no es Apulco. Ah, Gracias bueno. a Gustavo Aliaga Rodríguez por aclarar esta confusión, ¿no? Hay alguien que nos ha enviado, o te ha enviado a ti, la Ujú. acta de nacimiento de Rulfo, ¿no? Para que El mismo Gustavo, sí. Gustavo, Ujú. qué interesante. Yo vi una mancha, yo no pude ver, este, la hora natal. Me parece que lo que pude ver, que decía mediodía o algo así, me parece que era la hora de la inscripción. Ah, ya. Pero he estado buscando y he visto la hora natal de Rulfo, descuento en los buscadores de cartas natales, como algunas páginas, salen las horas natales, salen las cartas natales de famosos, y al lado hay un código. Mm. Ese código puede ser CBA, y eso significa qué tan cierta es la hora, ¿no? Ah, ya. Y el código que he encontrado de Rulfo es AA. Así que si alguien quiere que haga la carta natal de Juan Rulfo, parece ser que tengo la hora exacta o la más precisa posible o sacada de algún lugar, porque AA significa muy verificada, ¿no? Mm, muy bien, Y ya muy vi bien. cosas interesantísimas en Rulfo. Les digo que vale la pena porque Iván hizo mi carta y me dijo un montón de cosas interesantísimas. Así que bueno, podríamos Ujú. hacer un programa arqueológico, decir, no, Sí, astrológico, astrológico un día de exacto. estos. Astrología y literatura. Eso Mm, es. Bueno, la gran noticia literaria para mí es la muerte de Cesnoteum. El Sí. escritor holandés es un escritor al que yo le tengo muchísimo aprecio, lo admiro muchísimo. La primera vez que lo leí fue a través de un libro que recomiendo a todo el mundo, que se llama Desvío a Santiago, que es una crónica en la que una persona viaja a Santiago de Compostela desde Holanda, pero que en vez de viajar digamos, directamente o llegar a lo más cerca y caminar el camino a Santiago, él se va desviando por el mundo español y empieza a hacer estudia las pinturas, habla de Borges, de las estrellas, o sea, se desvía en el camino, habla de Mm, la historia, ¿no? Maravilloso. Luego leí muchas cosas más de él y luego lo vi en el High Festival Arequipa mira, y fue tuviste la una opción. cosa notable, ¿no? Fue una cosa notable. Realmente habló perfecto, una persona muy querida, un hombre con muy buen humor y lamentablemente muere alguien que para mí era un Nobel de todas maneras, ¿no? Ya.
candidato al Nobel. Me hace pensar este libro, no lo he leído, el de que hablas de del Camino de Santiago, que es un camino tan recorrido por tantos miles y millones de peregrinos cada año, ¿no? Y hay mucha literatura alrededor de ese peregrinaje, ¿no? Me hace pensar en otro peregrinaje que leímos juntos en tus talleres. ¿Recuerdas el libro de Laszlo Krasznahorkai? Este al Ah, este, sí, la claro. montaña, al norte, el río, al sur, el terremoto, no sé. Es un, digamos, un placement de lugares Es como y de direcciones. Y también allí hay un peregrinaje, pero más bien a un templo budista, que tampoco es un peregrinaje, es más hacia un como una jardín, ¿no? escapada, ¿no? Si va hacia un jardín, Mm, que está dentro de un jardín, bueno, es muy hermoso ese libro. sí. Bueno, realmente les recomiendo mucho Desvío a Santiago de Jess Notem. ¿Qué otra noticia literaria tienes así en mente? No, bueno, no sé si es noticia, Iván, pero hace poco salió en el programa de Salvador del Solar una entrevista interesantísima a Daniel Alarcón, el escritor, podcaster peruano, ¿no? Una entrevista que nos toca a nosotros porque estamos también ahora metiéndonos en el mundo del podcast y porque es muy sintomática, perdón, de la situación, de la carrera del propio Alarcón y que tiene que ver también con la literatura en general, ¿no? Y con Nuclés también de alguna forma, que es esta idea de dejar de escribir, ¿no? Alarcón dice con todas sus letras en esa entrevista que él, pues, dejó la literatura porque lo que él quería, cuando empezó a meterse en todo esto, era llegar al público, era contar historias y que la gente se emocionara, gozara, sufriera, se interesara y hablara de esas historias, así como en nuestros tiempos la gente hablaba de Vargas Llosa o hablaba de Bryce o hablaba de un nuevo libro de los autores que todos amamos y recordamos, ¿no? Y que él sintió que en un momento se perdió, que ya nadie hablaba de literatura, que la conversación estaba más en, no sé, en Bad Bunny y en otras cosas, y que entonces por eso él decidió cambiar, ¿no? Porque si un libro suyo muy exitoso puede llegar a vender 3.000 ejemplares, 2.000 ejemplares creo que dijo, es una cifra que nos suena considerable a nosotros, un podcast suyo puede llegar a cientos y cientos de miles de personas y lo lleva a ser reconocido por todo el mundo por lo que hace Claro, y le permite contar historias, no a través del lenguaje literario, sino a través de otros medios, ¿no? Esa es una es, noticia interesante, la salida de esa entrevista con Salvador del Solar. es muy buena la entrevista y él cuenta los orígenes de su escritura, que es algo que yo colecciono, diríamos. Me gusta los famosos mitos de origen, en qué momento decidí escribir. Y él Mm, dice que decidió escribir leyendo un ejemplar que había llegado de Un Mundo para Julius a su casa, ¿no? Que sí. él tenía una casa peruana, no sé dónde vivía él, pero un poco apartado de una ciudad, no sé si una ciudad poco latina en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 No me sí. acuerdo el nombre de la ciudad donde él estaba ubicado, pero dice que llegaba, pues, por ejemplo, caretas o periódicos y todo el mundo se peleaba por él, y cuando Ujú, llegó Un Mundo para Julius, todo el mundo se empezó a pelear por leerlo y él sintió que esa tensión que tenía el libro de Bryce, él también quería tenerla, pero para que otros escuchen lo que tiene que decir, ¿no? claro. Es una mezcla rara de alguien tímido que quiere ser escuchado, ¿no? Y entonces Claro. encuentra en la literatura ese medio en el cual uno puede ser tímido y al mismo tiempo tener una voz, ¿no? Mm, Y mm, que luego descubre que esa voz la tiene a través de la radio y entonces ya no siente necesidad de escribir, ¿no? Reconoce que es un buen escritor, obviamente reconoce que ha tenido éxito como escritor, pero que su audiencia, la que estaba buscando el joven que leyó Mundo para Julius, ahora la tiene a través de Radio Ambulante, ¿no? sí, sí. Birmingham, Alabama, creo que es, busqué el dato, ¿no? En Alabama. Como no tenemos Ya. producción, no hay nadie que nos ayude con los No, datos, no tenemos nada. pero No tenemos. nosotros mismos somos y lo buscamos. Mira, Sí, claro, es que es muy distinta la pasión por contar historias, por narrar tu vida y la de tu comunidad y enganchar con eso a un público que se siente reconocido, que disfruta de esa narración, es muy distinta esa vocación de contar historias de la vocación del enamorado o enamorada del lenguaje literario de sí mismo, ¿no? literario, ¿no? Sobre todo. Pienso en Juan José Saer, por ejemplo, sus novelas. ¿Tú crees que cuenta historias? Pues algunas Sí, sí y otras no. Incluso donde cuenta historias se nota que no es lo que más le interesa, ¿no? Entonces creo exactamente. que en la literatura conviven diferentes tipos de vocaciones. Está la vocación propiamente verbal, que sería la más pura, digamos, en términos de otros tiempos, y la vocación narrativa, que es importantísima también, ¿no? Sí. A mí cuando contaba Daniel su historia, decía, claro, él tiene un concepto literario un poco tribal, ¿no?
todos en Eso. torno al libro, ¿no? O a la historia, no sé, Homero contando la Ilíada, ¿no? Y alrededor personas escuchándolo. Y sentí que eso era lo que él buscaba, y entonces el camino, digamos, directo era la radio, ¿no? Era lo que está haciendo ahora, es congregar gente en torno a sus historias, ¿no? Esa nostalgia por la eficacia y el poder y la buena recepción del narrador oral, contando la historia de la tribu a la tribu, junto al fuego, en tiempos de los cavernícolas, como un arquetipo que se repite y nos persigue, está en la literatura hoy en día. Esa nostalgia, quiero decir. Pensemos en Exacto. El Hablador, un Ah, texto que ah, leímos contigo también en tus ujú. grupos de lectura, que recomiendo muchísimo, nunca me cansé de recomendarlos, por cierto. Y también está en Faverón, en Gustavo Faverón y en Mini Mosca y la nueva Madame Vargas Llosa, perdón, iba a decir Madame Faverón, no, perdón, Madame Vargas Llosa, está esta idea, esta nostalgia, este echar de menos. Qué bonito era cuando en la Claro. literatura era posible que te hagan caso, ¿no? Que Y hoy en día, pues, es más complicado, ¿no? una cosa interesante, que también dijo Daniel Alarcón, y es que la literatura no solamente le daba una audiencia mayor, sino que además, una respuesta inmediata, ¿no? Es como que tú hablas y ves a la gente lo que le interesa, lo que le emociona, te escriben diciendo: "Me encantó esto", ¿no? Cosa que un escritor nunca tiene, porque en realidad el escritor puede ser que no reciba ningún feedback durante toda su vida, digamos, ¿no? Y Sí, y eso es algo que sentimos tú y yo ahora, ¿no? Que somos escritores, que estamos haciendo podcasts y hay comentarios, hay respuestas inmediatas, ¿no? Hacemos preguntas en YouTube y la gente responde a las preguntas y después respondemos a las respuestas. Ese feedback loop, no lo teníamos y de alguna forma es posible a través de otros medios, ¿no? Así que sí, quiero aclarar, no estamos satanizando a nadie ni acusando de impureza a nadie, sino estamos diciendo que los tiempos han cambiado. Y hoy en día la comunicación cultural pasa por medios distintos y uno puede lamentarse y añorar el pasado, pero también puede al mismo tiempo pues adaptarse un poquito dentro de las medidas de nuestra generación ya sí. pasada de moda, ¿no? Interesantísima esa entrevista y las conclusiones que podemos decir, podemos hablar un montón de eso. Igual a mí me da pena que Daniel no escriba más. Ojalá que no lo deje Va, de hacer, va que a volver. lo retome. Yo también pienso que va a volver. Creo que no. Este es una infección. La literatura es como un virus que es un long COVID, digamos, que desaparece, ¿no? Desaparece y luego vuelve a aparecer y dice: "Pero yo ya me había Hierba mala pasado, nunca muere. ya me Sí. había pasado, ¿no? Ya me había curado", se supone, más Pero antibióticos. fuera de bromas, lo que tú dices es cierto. ¿Por qué? Porque es verdad el feedback inmediato, la respuesta del público, la capacidad de conectar con más personas, pero la densidad del mensaje literario no la tiene un podcast, no la tiene una radio, no la tiene nada. O sea, yo quiero reconocer lo nuevo, pero también rescatar cosas que a veces no se dicen, que la literatura es especial, la literatura es única, la literatura puede ser algo que ningún otro medio puede hacer, ¿no? Y eso, Alarcón, sabiendo que lo puede hacer con tanto talento y tan bien, pues abandonarlo del todo para siempre sería bastante radical, ¿no? Sí. Sí, sí, diciendo además que Radio Ambulante es extraordinario, ¿ah? Yo lo escucho siempre, Exacto, o sea, es exacto. extraordinario, o sea, es hermoso lo que hace, pero también quisiera la otra parte, y como digo, yo pienso que uno no lo puede dejar. Yo lo he intentado muchas veces y no puedo, ¿no? Uno puede dejar de publicar, pero no puede dejar de escribir. Exacto. Yo también renuncié oficialmente en un momento de mi vida a la literatura y la literatura me jaló de las orejas y me dijo regresa. Bueno, Ya lo he contado esto, ¿no? Mm. y ahora, la gran noticia, hablando Ah, de regresar a la literatura, de ese jalón de orejas de literatura, publicas este año. así es, Iván. Gracias por por el Esa es espacio, la por el ad placing. sí. Efectivamente, voy a sacar un libro de cuentos cuyo título aún no puedo revelar. Es mi segundo libro de cuentos de toda mi vida. Nunca me he identificado con los cuentistas, con el cuento por respeto, pero ahora me he mandado a hacer un libro de cuentos que no es una novela que presenta dentro de ella un libro de cuentos como Casa de Islandia. No, es un libro de cuentos per se, propiamente dicho, que sale en mayo, ¿no? Creo que ya lo dije, que sale en mayo, con la editorial Dendro, que me ha abierto Condendo, las puertas de su casa ya te y que vieron, va a publicarlo. ¿Qué ya pasa? te vi como, en una foto de dentro que está haciendo muy buen trabajo también visual de medios, ¿no?
Dentro es una excelente editorial. Cuando hubo la posibilidad de conversar con ellos y la invitación a publicar, yo acepté encantado. Porque he visto lo que han hecho con escritores como Stuart Flores, Edwin Chávez, Jimena Bartu, otros autores, Gianni Biffi, no podemos olvidar, ¿no? Digamos que han tenido una mezcla de talento y suerte que les ha permitido pues llegar bastante lejos dentro del mercado editorial peruano, ¿no? Y me dio la impresión de que han publicado una traducción. Sí, no, Me sí, sí, parece, sí. no sé, ¿Salió ya? o sea, he visto que Gianni Biffi ha hecho una traducción de una novela italiana. Exactamente, la mítica traducción italiana que Gianni Biffi venía haciendo, de la cual sé eh, porque el autor me contó de ella, pero no que si salió ya, qué bueno, porque además en el Perú faltan traducciones, Es ¿no? que es interesante porque el camino de Dendro, si lo hacen bien, si son profesionales, si tienen un contador, si tienen gente que los apoye y no es una cosa improvisada, es el Claro, camino que ha hecho Almadía, que ha hecho Sexto Piso, que ahora los ha llevado a España, ¿no? O exacto. sea, Ujú. ahora, Sexto Piso ahora publica más traducciones que autores de lenguaje nativo. Así Por es. cierto, Valeria Luiselli está en el último New Yorker, para los que les Ah, gusta leer en inglés. O sea, pensé en ella porque Sexto Piso la publicó al principio, ¿no? Y ahora vi un cuento, está pendiente ahí, leer el cuento de Valeria Luiselli que salió en el último New Yorker. lo voy a leer y estoy esperando además otra gran novela de ella. Es una autora que me encanta, que siempre Sí, enseño. Creo que es de lo mejor de lo nuevo, ¿no? sí, Bueno, nuevo entre comillas. sí. Bueno, entonces, realmente un ramillete de noticias que termina con una gran noticia. No nos quieres adelantar el título. No se puede No te voy todavía. a pedir, no te voy a pedir que lo hagas porque ya con la experiencia del libro del año que dijiste, prometo decirlo en otras tardes y al final lo dijiste en tu podcast, solamente tú. Sí. Así que eres un No, estafador. para resarcirme, Iván, porque es verdad que me pusiste ahí delante de la cámara y no supe qué hacer, voy a contar 2 cosas de ese libro, 2 secretos. A ver, cuenta. El primer, secreto es que tú, Iván Tais, tienes mucho que ver con ese libro, de una forma que todavía no voy a revelar cómo, pero tú tienes una participación. El libro es mío, O por si sea, acaso, no me quieras cobrar regalías, ¿no? o Pero sea, estás ahí en el libro, ¿no? con tal de que no sea Tyson jugando Play, ya estoy harto de ese personaje. Y en segundo lugar, el segundo secreto. Tyson, hay 2 Tyson, ¿no? En los podcasts. Estás tú y está el Tyson del No, buen librero, ¿no? no, y está También. el Tyson de Vocación, que es un personaje que no soy yo, por si acaso. Es una invención hecha por Luis Hernán. El otro día entrevisté, porque por cierto, estoy entrevistando ahora autores, entrevisté a Jeremías Gamboa y él también dijo que se sentía más o menos como tú con respecto a la parodia que hice yo del personaje de él, Jeremías Gamboa, Jacobo Balboa, en mi novela Vocación. Así que esa novela Vocación sacó roncha y por eso a mucha gente le gustó. Sí, sí, no me siento porque además no hablas de los enormes triunfos que tuve yo en el Play, que era lo más importante de Neverland. Sí, Y la sí, sí, segunda sí. cosa que no vas a Ah, y revelar, el segundo secreto o el hint título. o tip o adelanto es que como puedes ver, mi barba está más grande, se ve por Ah, la imagen, y el libro tiene que ver con las barbas. con El tema barba. de las barbas, exactamente. Ujú. Yo voy a adelantar el título. No, stop. Se llama Barbas en remojo. Es que estás mojándote con La barba y el mate. ese mate. Oye, ¿sabes qué? Me he hecho muy fan, perdónenle, es un programa, disperso, pero bueno. Me he No, hecho muy hay un tema, pero vamos a llegar poco a sí, poco. llega aguanten. Me he hecho fan de un canal argentino, que creo que se llama Qué bueno, che, y Sí, me hablaste. y son 2 perros, marionetas argentinos que hacen live y comentan, les pasan, situaciones de o sea, fotos de perros o videos, y ellos empiezan a comentar. Muy graciosos, divertidísimos, o sea, soy fan total de ese y ahora que nos veo digo: "Dios mío, somos los los perros". Tú con la barba, yo todo calvo, somos los 2 perros de Qué bueno, che. Somos 2 personajes. Somos 2 perros, somos 2 marionetas hablando de literatura. No nos tomen en serio. No nos tomen en serio, nosotros no somos tan Buenísimo. serios. Bueno, les recomiendo Qué bueno, che, la verdad que me ha alegrado esta semana ese programa. Y yo, para acabar la sección miscelánea, Iván, quiero recomendarles este libro. Exactamente, yo iba a decir eso, pero bueno,
¿por qué nos Dilo, dilo, yo recomiendas? lo muestro y tú lo dices. No, tú dime, ¿por qué? A ver, hagamos así como si tuviéramos un diálogo, ¿no? Como eh, el streamer de María Pía Copelo. Ajá. Luis Hernán, ¿por qué muestras ese libro, Hamnet? Iván, estoy mostrando el libro porque, en fin, no he visto ese podcast, así que no puedo parodiar. No, es que es como un podcast, pero tienen una cosa muy televisiva. Entonces es así como, oh, Luis Hernán, ¿por qué está Ah, mostrando no, ese no, acá es libro? más natural, ¿no? Claro. No, la noticia es que vamos a comentar juntos este libro. Vamos a inaugurar una línea dentro de nuestros podcasts que nos han pedido, que es hablar más de libros concretos. Hablamos de Pedro Páramo y ahora vamos a hablar de Hamnet de Mayo Farrell, que yo aún no he leído, pero que tú Ujú. has enseñado en tu último taller, Enseñado, en el que yo, traidor, no estuve porque estuve en sí. Jujuy. Y vamos a tratar de hacerlo. Esperemos que gane el Oscar para que nuestro programa tenga más views. Ah, por favor, sí. La película, porque queremos hacer un análisis de la novela, que va a tener una película. Es una novela extraordinaria, a mí me fascinó, pero ha tenido detractores también en mi club de lectura, así que creo que va a ser una Ah, lectura muy rica, eh, para que se vayan preparando, ¿no? Porque de repente, digamos, alguien quiere leer Hamlet para poder ver con nosotros el especial, ¿no? sí, Y quería decir, démosles un mes a los lectores y a mí también para leerlo. sí, yo quería decirles que a veces nosotros escogemos los temas no pensando en si es hombre, si es mujer, ¿no? Porque nos dicen muy pocas, no, o sea, Rulfo salió porque era como el libro, ¿tú has leído Rulfo? ¿Tú? ¿No? O sea, no fue que dijimos, vamos a poner esto, ¿no? Y No, igual, no, no. igual Mario Farrell ha salido, no por ser mujer, sino porque en este momento creo que es una novela que yo he trabajado, que están en boque todos, porque va a estar la película, Sí. y entonces esas son las cosas que priorizamos, ¿no? O sea, priorizamos siempre que podamos hablar de él, ¿no? Si no seríamos falsos, sería hipocresía, ¿no? Priorizamos la literatura, priorizamos lo que Calvino llamaba la literatura absoluta, ¿no? Sí, Que está en primer lugar. No es que no nos importen los temas importantes, ¿no? Podemos hablar un poco de Bad Bunny, si quieres, que tiene sí, mucho que ver con esto. Pero lo que más nos importa es la literatura y pensamos primero en el exacto. texto, ¿no? No, y también, o sea, es lo que evidentemente sí, ¿no? Pero también pensamos en lo que podemos hacer, porque, Claro. por ejemplo, cuando escogimos Rulfo, no fue que dijimos vamos a escoger tal, tal, sino era un poco, ¿qué libro has leído tú? Tal, tal. Es difícil porque evidentemente tú no has leído un montón de autores contemporáneos que son los que yo más leo. Yo no he Sí. leído los autores que tú lees más, o sea, difícil llegar a un punto junto, ¿no? Y además porque no Pero eso es queremos bonito, hacer. Iván. Sí, Ya más sonar raro. Construir juntos una experiencia de lectura sí. donde vamos leyendo cosas juntos y ya nos queda como un bagaje para Eso, después continuar, ¿no? sí. Eso es un poco lo que nace en la decisión. O sea, llegamos a Rulfo, no como un programa, sino porque fue un libro que encajamos en que yo podía hablar y tú podías hablar de él, ¿no? Pero hay otros hombres y mujeres en el medio que hablamos, discutimos y dijimos, ese no, no lo he leído, todavía no, no. O Claro. es, entre ellos fue Hamnet, ¿no? Y yo te Sí. dije, hay que hacer Hamnet. Y tú me dijiste, no, dame tiempo para leerlo. Bueno, Y so- sería lindo, no sé, se me ocurre ahora mismo al aire, mientras grabamos, que sería pues comentar cuentos también, ¿no? Que es algo más asequible. Podríamos comentar ese nuevo cuento de Luiselli, por ejemplo, ¿no? sería buenísimo, ¿no? Pero bueno, no sé, tendrían que tener acceso al New York que cuesta Veremos cómo plata. hacemos, a ver si el New Yorker nos auspicia. Bueno, entremos entonces al fin de la literatura. Tengo que A ver, decirles, confesarles que finalmente, la literatura ha muerto y David Duclés es el enterrador. el verdugo. Mató la literatura. ¿Por qué? ¿Por qué mató la literatura David Duclés? Porque existe una frase, ¿no? De Onetti que dice: "Hay quienes nacieron hay quienes quieren escribir y quienes quieren ser escritores", ¿no? Mm. Y esa frase perversa, así, la daga, ¿no? La espada, dices tú, ¿en qué lado estás? ¿O Sí. quieres escribir? No se pueden los 2. No puede ser que yo diga: "Yo quiero escribir, pero también quiero ser escritor". Eso parece que hubiera caído, ¿no? Mm, Ahora, y nos dice, perdón, esa frase de Onetti, que tenía todo el sentido cuando la dijo, parece que ahora ya no tiene sentido.
parece que ahora ser escritor y querer escribir está en la misma línea, porque si no están las 2 en la misma línea, no eres, o sea, no lo haces. exacto. Entonces, el Entonces, no fin no de es la la muerte de la literatura, es la transformación de la bueno, la literatura. muerte y transformación es la casa 8, hermano, es la misma casa en la que me va la astrología, la casa 8, muerte, transformación, Plutón, todo es lo mismo. Claro, algo muere para que otra cosa nazca, ¿cómo se dice? Déjame el clickbait, Em, déjame el clickbait, la transformación natural no funciona, exacto, la exacto. muerte. Yo acabo de hacer un programa sobre estereotipos y oposiciones binarias y conceptos, y déjame decirte que esa frase de Onetti, por más que sea de Onetti, era bastante reduccionista, ¿no? Claro. Quizá en un momento fue más cierto, no creo que nunca ha sido cierto, pero que en un momento era más cierto, o en todo caso, en un momento previo a la avanzada brutal de los medios y las redes y lo audiovisual, eh, era mal visto de parte de los autores decir que uno se interesaba por esas cosas o que uno le prestaba atención a esas cosas y que le prestaba alguna atención mínima, aunque sea, a algo que no fuera la tarea solitaria y entregada de la escritura diaria, como si el autor fuera simplemente un par de manos que escriben y no hubiera nada más en el mundo, ¿no? Se valoraba muchísimo esa concentración exclusiva en el oficio. Había un gran valor, ¿no? En proyectar esa imagen. Y creo que por esa razón, Onetti y otros intentaban encarnar y vivir sinceramente esa imagen. Pero hoy en día esa imagen ya no es valorada. Más bien uno dice qué tonto, ¿no? Si solamente escribe en su cama, borracho como Onetti, no hace nada más. Pues qué tonta esa persona. Podría hacer Eh, muchas más cosas con todas las opciones que hay hoy en día, ¿no? Y no está mal, que es valorado que la gente lo haga, ¿no? yo yo quiero pensar en el momento en que Onetti dice eso, ¿no? Mm, Evidentemente Onetti es una persona, es un autor que nace en un momento en que la literatura en Latinoamérica no estaba profesionalizada, ¿no? Onetti era un periodista, fue años periodista, un periodista de política, no, o sea, no un periodista cultural, mm, y fue una persona que escribía libros, los mandaba a concursos, los intentaba publicar, pero en realidad eso lo hacía como algo lateral, ¿no? Lo que a él le importaba era escribir. Y además tenía una relación con la escritura muy intensa de momentos, ¿no? Entonces él siempre se burlaba de Vargas Llosa diciendo: Vargas Llosa se ha casado con la literatura y es mi amante, ¿no? O sea, yo la veo sí. cuando me da la gana y él, en cambio, todos los días tiene que hacerla, ¿no? La pendejada onetiana, sí. Sí, eso fue lo que siempre le dijo. Entonces él tenía esa cosa de que hoy día quiero escribir y saco un libro, ¿no? Y luego ya no quiero escribir más, ¿no? Entonces, él era un escritor muy serio, extraordinarísimo, o sea, Sí, eso está extraordinarísimo. fuera de toda duda, no estoy Sí, criticando su obra, por si acaso. exactamente, ¿no? Pero tenía una relación así fugaz, intensa, apasionada, pero nada profesional, entre comillas, al menos en la forma de ser escritor, ¿no? Entonces, y él juzgaba a aquellos escritores que ni bien terminaban un libro, ya lo estaban publicando, Mm, que querían tener prensa, querían tener carátulas, querían tener entrevistas, ¿no? Y decía, bueno, ellos no quieren escribir, lo que quieren es ocupar el lugar del escritor en el mundo. Además, que era un lugar bastante apetecible, no sé si por dinero, pero por lo menos por atención, ¿no? Porque en una época se les preguntaba a los escritores qué opinan sobre esto otro, ¿no? Y entonces dice, bueno, hay gente que quiere ser escritor, o sea, no, la obra es solamente un pretexto para ocupar ese espacio llamado escritor de un país, ¿no? O de un continente. Pero yo sí, creo que el boom cambió esa perspectiva de Onetti, porque el boom te hizo pensar que esa cosa media quimérica y casi absurda en la época de Onetti de ser escritor, o sea, ¿qué era ser escritor? Borges era un escritor extraordinario y era bibliotecario, ¿no? mm, Onetti era periodista de un diario. O sea, ser escritor, por más que publicaras y tuvieras buena crítica, todo, no pasaba, no cambiaba tu vida. No. En cambio, cuando viene el boom, te das cuenta de que, ¿sabes qué? Yo puedo vivir de lo que escribo, puedo ganar regalías, puedo tener un sueldo por escritor, un sueldo, no un sueldo fijo, pero más o menos sacar una media y decir por regalías,
por traducciones, puedo cobrar por ir a hablar, ¿no? Puedo Eso, cobrar por ir a hablar, puedo, dar clases, o sea, puedo vivir de literatura, las y famosas eso, conferencias. las conferencias o las residencias de escritores. Entonces, ya pareciera que en ese momento, ya no hay sentido decir, yo no quiero ser escritor. Dice, bueno, escribes o evidentemente tu objetivo es vivir de la literatura, Sí. ¿no? O sea, ser escritor, además de escribir, ¿no? Entonces ya no hay dicotomía. Eso, eh, como esa nueva ideología iba en contra de presupuestos enraizadísimos en la cultura y en la concepción de la época de Onetti, causó mucha resistencia, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando Vargas Llosa decía cosas como que yo quiero ser escritor y no periodista y no profesor, quiero vivir de la literatura? Bueno, ahí empezaron las burlas de Onetti y de otras personas similares Exacto. que decían, bueno, esto no es lo que debería ser, ¿no? Y No. incluso hoy en día, en el año 2026, 26, lo dije bien, a veces digo 16, no sé, porque quiero volver al pasado. Bueno, en el 2026 hay aún gente que en las redes y en diferentes espacios y foros sigue haciendo fluir esta idea del pasado, ¿no? De que no, de que eso está mal, de que la profesionalización es algo malo, algo impuro, algo que mancha a los autores, ¿no? Eso se sigue escuchando porque lo viejo y lo nuevo conviven en este momento, ¿no? Estamos en un Ujú. momento confuso. Pero creo que Uclés es el fin de algo, como dices tú, y es el inicio de otra cosa. Te doy una pregunta. ¿Tú recuerdas a Onetti alguna vez decir, yo me gané una beca aquí, o yo fui a tal instituto, o yo pasé una residencia en este lugar? Nada No. de eso. Que yo sepa, no conozco tanto la biografía de Onetti, pero que tú sabes más. ¿Alguna vez habló de eso o se sabe que haya pasado por esos programas de escritura? O sea, programas nunca, de ninguna manera, ¿no? Este, él era un lector de Faulkner, pero sí hay una anécdota muy famosa que lo pinta, digamos, lo que está en el centro de la discusión con Uclés, ¿no? Mm, Porque él gana el premio Cervantes, ¿no? sí. Creo que Un gana el premio premio poco Cervantes, sí, importante. sí, sí. Y bueno, y eso le permite irse a vivir a España y vivir sus últimos días sin ser periodista, ¿no? Y es que se pasa todo el día escuchando tangos en la cama, ¿no? Con pijama, sin dientes. Sí. Y y amparado por Dorotea, ¿no? Dolly. Y bueno, y él se dice que cuando se pone al lado del rey, Juan Carlos, mira su pitillera, ¿no? Es donde guardan los cigarros y le dice, JC. ¿Qué es JC? Y él le dice, Juan Carlos, ¿no? El rey Juan Carlos dice, igual que yo. ¿No? Entonces, entonces esa es Qué como un genio, poco la idea o sea, realmente no le importa nada, ¿no? O sea, no le importa ni el premio, ni que el rey está al lado, o sea, él vive en una esfera en la que es cero programático, ¿no? Era solo un escritor, qué digamos, ¿no? genio, qué genio. Por un momento pensé que ibas a decir que le robó la, la No. pitilla. Tú sabes que una vez leí una entrevista perdón, un libro que pasó desapercibido, pero que yo lo gocé mucho, de Julio Ortega, que es sobre, su vida literaria, ¿no? Ujú. Sí, Digamos, sí, sí. no sé, yo creo que Julio Ortega tiene muchas cosas buenas y malas, y enemigos, y bueno, hay muchas cosas ahí. No quiero meterme en, no quiero meterme en él, es una persona que conmigo fue generosa, pero no conozco el detalle de su vida, la verdad. Mm, Pero ese libro lo leí porque contaba muchos chismes literarios y yo soy un fanático de los chismes literarios, ¿no? Y sí. anécdotas. Y la mejor para mí, y ya con esto cierro lo que era la literatura para esa época. O Ujú. sea, lo que yo estoy diciendo, el fin de la literatura es el fin de esta idea que voy a decir ahora. Esta idea que voy a decir ahora, esa ya terminó, ¿no? Puede ser que haya gente que quiera regresar, pero ya terminó. O sea, regresas como un tradicionalista, como ir en retro, pero ya terminó. Ser vintage. Vintage, o quiero ir contra todos, ¿no? Pero ya, eso es como decir, ¿sabes qué? Yo veo Betamax, no sé, ya, pues, si quieres ver Betamax, ve, pero ya murió, o Es sea, una tendencia hoy en día, es hay una Netflix, tendencia. claro, pues, ¿no? O los que empezaron a escuchar vinilos, ¿no? O Ujú, sea, puedes escuchar vinilos, pero no puedes negar que ya hay Spotify, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuenta él que Westphalen era un poeta desconocido, Mm, ¿no? Y que el Fondo de Cultura Económica le iba a sacar una edición, desconocido en el mundo
latinoamericano, más o menos conocido, pero tampoco tan conocido. Y que, Octavio Paz, que ya era un gran escritor, decide hacerle un prólogo porque le gusta la poesía de Westphalen, ¿no? Porque Octavio Ujú. Paz era un hombre que le gustaba la vanguardia. Y entonces le dice, le va a hacer un prólogo, entonces le dice, oye, Westphalen, te tenemos una gran noticia. Octavio Paz va a ser el prólogo de tus poemas completos o de tu obra reunida que va a sacar el Fondo de Nada Cultura. menos. Ujú. Y que Westphalen contestó a la peruana, así nomás sin prólogo. Me encanta, así nomás sin prólogo. Esa es la mejor, ¿eh? Es de- Ese es un momento alto de otras tardes. así nomás sin prólogo. ¿No? ¿No? Menos es Oye, más. no, te vamos a dar un Mercedes-Benz, no, así nomás en el Toyota, y ¿no? No, Claro, entonces, claro, esa es un poco la idea del escritor, o sea, ¿por qué me tiene claro. alguien que prologar? ¿Por qué tengo que ser famoso? ¿Por qué me tiene que hacer un sitio? ¿Por qué tengo? Yo solo quiero ser escritor, ¿no? Que otros se encarguen de vender. Bueno, yo creo que ya esa idea terminó, y el síntoma de que ha terminado esa idea es David Duclos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Iván. Me imagino, ¿no? ¿Qué pasaría si pusiéramos a Uclés y a Westphalen en una misma habitación? ¿De qué hablarían? Pueden no tendrían nada de qué hablar. Probablemente mencionarían a Lorca un ratito y después Bueno, Uclés, silencio, ¿no? Westphalen hablaba muy poco y Uclés creo que habla mucho, ¿no? Así que uno de los dos iba a dirse todo. Sí, Yo que soy tímido también hablé con Westphalen y era como mirarse y no decir nada, callado. ¿no? Era una Pero, meditación compartida. Mira, pero, perdón, solo para terminar con sí, Westphalen, sí. para que vean que eso yo creo que lo puse en la disciplina de vanidad, pero no estoy seguro. Este, hay no voy a decir el nombre porque no le pidió permiso a alguien, pero una persona que yo quiero mucho entrevistó a Westphalen en su casita en Barranco, que yo conocí tan bonita, Ujú. y le dijo, me ha sorprendido ver que usted, que es una persona tan austera, tan de pocas palabras, poeta tan esencial, tenga ese auto amarillo, creo que era un auto muy moderno amarillo, ¿no? Mm. Y le dijo, y pongamos que le diga que tenga ese Camara amarillo en la puerta de su casa, ¿no? Y que le dijo, perdón, es un Mustang, algo así. No, no, no es cualquier auto, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar, porque claro, porque no es que Westphalen sea una persona, este, que no tenía vanidad propia, que no quería verse bien, que no quería comprarse casa, nada, sino que lo que pasa es que él no consideraba que la literatura tenía que tener padrinos, tenía que tener exhibición, tenía que ser algo público, ¿no? La Claro. literatura era algo esencial, formal. Todavía me acuerdo el discurso que dio en la Universidad de Lima, que realmente fue impresionante sobre la literatura que salvaba todo, o sea, que no hay muerte en tiempos de poetas, algo así, ¿no? Entonces, Ay, qué hermoso. y claro, entonces, pero ahora, ¿te imaginas a David Ucles que le digan, oye, ¿sabes qué? Han dicho que en tu nuevo libro va a haber un prólogo, no sé, de Coetzee o de quién está Sí. famoso ahora, y que diga así nomás sin prólogo? Imposible. No. Imposible. No, mira, hay tanto que decir, Iván. Bueno, eso es lo que has mencionado de Westphalen y esa conferencia en la que hubiera matado por estar, tiene que ver con lo trascendental, ¿no? Lo trascendental ya no existe en nuestras vidas, se ha perdido. No hay religión, no hay literatura, no hay arte, no hay nada. Lo trascendental es Bad Bunny hablando en un estadio, ¿no? No cantando, sino hablando. Pero hablando de amor, Claro, hablando de no amor, cualquier pero que cosa. una noción gaseosa de amor que no tiene sentido, ¿no? O sea, yo pienso que ya se perdió lo trascendental en literatura. La literatura ya no es trascendental, ¿no? Es un vehículo para otras cosas que pueden ser importantes, pero se perdió esa idea de que el autor es la conexión con otro mundo superior, el mundo de las ideas o el mundo del paraíso, lo que tú quieras. Esa idea ya no existe, porque la gente ya no piensa en lo trascendental, ¿no? Te preguntaba hace un rato lo de Onetti si recibió becas o residencias o estadías, en fin, viajes para escribir, porque Euclés sí lo recibió, ¿no? Él, bueno, es otro programa, las grandes ventajas que tienen los autores españoles por encima de los hispanoamericanos, a menos que sean mexicanos, pero hay grandes ventajas en cuanto a becas, residencias, opciones, posibilidades de profesionalizarse, recibir dinero del Estado de diferentes maneras, instituciones que ayudan y que colaboran a la creación literaria. Yo no sé si un libro como La península de las casas vacías hubiera podido ser escrito tan fácilmente en el Perú. Un libro tan masivo que le tomó 15 años a Auclés
financiados Mm, por becas y por situaciones de ese tipo. No sé el detalle de las becas, pero creo que hay una beca muy importante que él ganó que le permitió hacer esto. Pero no solamente es la realidad, Ahora, sino que hay además, becas, ¿ah? O sí, sea, sí, por para los supuesto, no quiero peruanos sí decir hay que los becas, que peruanos no no, pueden acceder a becas, pero tienen menos opciones objetivamente hablando, ¿no? o sea, hay un montón de becas, ¿no? Sí, sí. O sea, Postulen. las mismas que las que dan. Lo que pasa es que no son los peruanos los que suelen ganar, pero hay, o sea, todas las becas que yo conozco nunca limitan, dicen, no peruanos, No, sino, claro, pero también hay becas por nación y por exactamente, europeas, ¿eh? hay más siendo Sí. europeo, ¿no? Yo tengo una amiga Además, que la ah, llaman Rebeca porque para de beca en beca. Y no es española, no es española, pero dicen Rebeca porque para de beca en beca. claro. Hoy en día parar de beca en beca no solamente no está mal visto, sino que Para lo que nada. quiero decir es, bueno, tienes razón, pero lo que interesante en el fenómeno Euclés es que él ha incorporado esa experiencia de las becas y la reclusión en un, creo que fue en Austria, ¿no? En un país ahí europeo para escribir, ha incorporado esa historia como parte de su imagen de autor. Creo que esa es la idea principal mía con respecto al tema que tú planteaste, Iván, que es que hoy en día la preocupación ha cambiado. Antes, la preocupación estaba centrada en lo trascendental, como puedes decir, como decíamos antes, ¿no? O en el texto mismo como espacio de belleza y armonía y coherencia, la creación del texto, la relación íntima del autor con el texto a través de la escritura, ¿no? Eh, Después, en la época de Roland Barthes y los teóricos de los 60, eso cambió y fue el nacimiento del lector. Ahora ya no importa tanto el autor y su relación con las palabras y nada, sino la forma en que algo es recibido, la forma en que es reescrito y recibido por los lectores. Y eso pesa más, ¿no? Y hoy en día creo que hay un resurgimiento del autor, pero del autor como personaje, ¿no? Hay un libro interesantísimo de ese crítico argentino que a mí me encanta, cuyo nombre voy a olvidar evidentemente. No, Premat, Julio Premat, que se llama Figuras de autor en la literatura argentina. Es un libro del 2007-2008 donde revisa un fenómeno interesante que ya se daba en el siglo XX, que es la autoconstrucción de autor como un personaje de sí mismo, ¿no? Borges y yo, básicamente, ¿no? Ujú, Borges y yo, en ese texto hermoso donde Borges se divide en dos y se queja de que el Borges textual o literario le ha robado la vida, esa queja ya no es una queja hoy en día, es un proyecto, ¿no? Uclés se ha construido a sí mismo a través de la experiencia de las becas, pero también a través de sus otras facetas, incluso a través de su vestimenta. Es un personaje de teatro que se vende a sí mismo como producto, aliado a su obra. Su obra importa, claro que sí, pero casi tan importante como la obra, o más diría yo incluso, es la persona, ¿no? ujú, La persona de Euclés, que obviamente es una persona real, pero hay una serie de operaciones que él realiza consciente o inconscientemente, yo creo que conscientemente, para poder ofrecer esa imagen al público, ¿no? Yo creo que eso es fundamental hoy en día. Un autor que no construya una imagen tiene pocas posibilidades de llegar, si quiere llegar, a ese éxito del cual Uclés puede jactarse hoy en día, ¿no? He hecho un montón de ideas dispersas, pero que podrían ujú. desarrollar un poco más, ¿no? Yo te hago una pregunta nada más para que cierres tu idea, pero, por ejemplo, es decir, cuando hablamos de Rulfo, hablamos de la sobriedad con la que se vestía, como un abogado, no sé, como un funcionario, ¿no? Ujú. Esa persona no podría ser ahora, no, o sea, un escritor famoso, exitoso, así no Quizás teniendo, sí, si sabe proyectar. Creo que ese tipo humano no goza de especial prestigio hoy en día. Quizá ¿no? solamente para nosotros que somos viejos y romantizamos esa época nos puede parecer interesante, ¿no? Pero Kles lo que hace es tomar otros tipos y trabajarlos, ¿no? El tipo del bohemio, por ejemplo, con la boina, el cantante callejero que se pasea por París, el luthier, dicen que Euclés cuando, por ejemplo, está por ahí en un karaoke se pone a cantar y tiene una voz maravillosa que haría soñar a Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Eh, por cierto, otro título alternativo para este programa era la Badbanización de la literatura. Eh, Quiero decir, hay tipos que son más valorados hoy en día, cosas que son más apreciadas por los públicos, y eso es lo que los autores buscan, ¿no? Por ejemplo, Euclés asume y encarna, no digo que sea falso, no estoy diciendo que esto sea una impostura, puede ser muy honesto, la imagen del artista activista, ¿no? Que tiene una causa importante que viene a comentar y a defender y a luchar por algo que a la gente le importa. En el caso de España, el tema de la guerra civil, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo varias cosas que decir, que las he anotado mentalmente, porque A ver, a ver. buscaba papel y lápiz, ¿no? Primero que ya me fregué.
porque te juro que me veo como mascota de perro. O sea, te veo hablar, me veo amigo, Dios mío, somos Qué bueno, che, en versión peruana literaria. Hay que Eh, preguntarle al público que si fuéramos perros, ¿qué tipo de perros qué perro, o seríamos? sea, pero te juro que me veo y digo, somos qué Ya. bueno, che. Este, así que ya estoy fregado, ya no, te escucho hablar y me empiezo a reír. Quizás deberías afeitarte la barba y así No ya puedo no porque no malogro pa la no primicia de mi no pa libro que tiene que ver con no, barbas. ya no pareces, el perro de Y bueno, además destruyo la autoimagen de autor que estoy creando como Cles. exacta, muy buen punto. En segundo lugar, nosotros somos muy amigos, hay muy buena química entre todos, es lo que más nos dicen, que hay buena química en el programa, que no se nota impostados, ¿no? Pero quiero decirles que estamos siempre peleando, ¿no? O sea, No somos estamos 2, de acuerdo en nada. no estamos de acuerdo en nada y en este programa cada uno acepta lo que el otro dice, Pero y después en privado en oye, privado, decimos, oye, ¿cómo pudiste decir eso? sí, o sea, pero una de las cosas en las que yo voy a no, o sea, la idea no es oponernos a todo el tiempo, ¿no? Pero una de las cosas en las que yo me quiero oponer y quiero subrayar acá es que a mí sí me gusta Bad Bunny y sí me gusta lo que está pasando con Bad Bunny y me parece importantísimo y no he parado de pensar, hablar, conversar sobre Bad Bunny con gente que a la que le gusta y me Sí. parece un fenómeno recontra importante. O sea, a mí me da un enorme placer ver que el hijo eh, gringo de mi esposa, pero con origen latino, se siente latino por haber visto a Bad Bunny, está que canta las canciones, les cambia la letra porque su castellano no es perfecto y Bad Bunny no es un profesor bueno, pero y entonces digo, primera vez que lo veo que siente orgullo. Creo que la última vez que vi que él tenía orgullo es cuando Perú se clasificó al mundial, pero él era muy chiquito y luego vio a Cueva reventando la pelota y dijo, ah, Dios mío, soy Claro, gringo. claro, No quiero saber nada claro. con estos. Pero ahora lo veo. Entonces cuando tú dices la Bad Bunny, usas a Bad Bunny como un adjetivo negativo, yo no estoy con nada de acuerdo, pero no vamos a discutir eso porque no es un programa de música y porque además ya cansa ese tema, ¿no? Pe- Sí, sí, no, Iván, sí, no vamos a pelear, a pelear en vivo. Hemos peleado bastante en privado con Bad Bunny para pelear en vivo, pero sí. quiero hacerte una pregunta muy sincera y humilde. Mira, hablemos de un autor peruano que tuvo mucho éxito en su momento, lo sigue teniendo, Jeremías Gamboa, que, repito, entrevisté hace poco, que le fue muy bien con Contarlo Todo, su primera novela, y luego publicó el año pasado El Principio del Mundo. Es una novela muy peruana, ¿no? Muy situada, muy con temas que nos interesan a los peruanos o que interesan a la sociedad peruana, como el racismo, en fin, ¿no? En una reseña que le hacen en España, cuyo autor no recuerdo, como siempre estamos con la memoria, el tipo dice, como hablan los Alguien españoles, nos va a escribir o sea, si ¿quién nos han fue, no? conseguido la Dice así, partida de Rulfo, nos pueden conseguir el nombre de ese. claro, claro, exactamente. Y el reseñista dice, mira, esta novela trata del racismo, ¿no? El Perú, la desigualdad social, esos temas que no me importan para Eso O dicen, la, o la educación pública del Perú me chupa un huevo, no me importa nada de eso. eso Sin embargo, dicen, no, sí, no, no no he con ese visto. lenguaje tan vulgar que acabo de utilizar. Sí, Pero dice, y sin embargo la novela me encanta. Y sin embargo la ya. novela no la puedo dejar de leer. Y sin embargo la novela me capturó como novela. Más allá de que los temas me importan un bledo, ¿no? Eh, yo me pregunto o te pregunto a ti, ¿tú crees que en 20 años o en 40 años Bad Bunny va a poder importar tanto como importa hoy en este momento y en este lugar? ¿O va a perder importancia porque su importancia depende mucho de ese fenómeno de recepción del estamos hablando? ¿No? Y Sí. la recepción siempre es cambiante, ¿no? Pero mira, para mí hay situaciones, momentos históricos que son una clave que se ponen en el mundo y que pueden después ser discutidos, transfigurados, cambiados, menospreciados, olvidados, ¿no? Pero que en ese momento fueron una división, ¿no? Y eso ha sido para mí el Super Bowl, porque eh, en mi vida privada, por ejemplo, mi imagen a mí no me gusta la música de Bad Bunny, lo debo decir. Me encanta el último disco porque yo soy fan de la salsa, Sí. ¿no? Entonces, obviamente, reconozco el sonido, es como un antiguo sonido que vuelve a mí, pero antes de eso, no.
¿no? He visto a Rubén Blades cantando una de las canciones de Bad Bunny con Bad Bunny, esa Ujú. de No te puedo olvidar, que no sé el nombre, pero, y me encantó la versión de Blades, me encantó el sabor que tiene. Entonces, no soy un enemigo de él, pero tampoco escucho. Antes del Super Bowl, lo único Sí. que sabía de él eran los memes de él cantándole a Don Francisco. En la Sí, guagua se escucha, ¿no? Y que el otro decía, ¿pero qué está hablando? O sea, por favor, yo he recibido a Luis Miguel, a Camilo Sesto, ¿qué haces tú ahora? ¿Qué haces aquí, exacto. no? Eso es lo que eso era para mí la imagen. Incluso mi esposa me ha dicho, no, pero si ella salió en el Super Bowl invitado por no sé quién, y digo, ni me cuenta me di que existía, Ni ¿no? idea. Claro. Y ahora es Bienvenido al mundo, Iván. el centro de la discusión, ¿no? Entonces digo, Sí. esas cosas pueden pasar o no, pero si acá en 20 años seguirá siendo, la verdad es que no sé, yo no sé. ¿Quién sabe? En 20 años Plutón va a pasar a Piscis. No sé De hecho, no tú sé podrías qué saberlo. pasaría, ya, qué va a pasar en el mundo. Pero bueno, pero en todo caso, sí hay algo interesante, que has mencionado de Jeremías Gamboa, y es que, yo debo reconocer, y le pido disculpas a Jeremías, a Gustavo Faverón, a Stuart Flores, a Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Eh Estás mencionando los mejores novelistas del año Sí, pasado, ¿no? estoy mencionando a novelistas que han escrito grandes libros y que yo reconozco que próximo a cumplir 60 años, yo no puedo leer grandes novelas, este, ni siquiera, ya no digo de ellos, sino le pido también perdón a Cartarescu, a Nausgard, ¿no? La última gran novela, lo dije, que leí fue y me costó muchísimo, la de Tokarczuk, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, entonces ya yo digo, ya, yo tengo que reconocer mis limitaciones. Yo dicto clases de literatura, hago Moleskine, estoy estudiando certificaciones en astrología, o sea, estoy haciendo cosas que me impiden tener el tiempo para dedicarme a una novela, y además leo en Kindle, ¿no? Sí, sí. Entonces, que es bien difícil. Entonces yo digo, una novela más de 300 páginas, incluso de un autor que sea alguien que yo quiero, me interesa, como estos autores que he mencionado, o como autores clásicos. O sea, creo que ni siquiera si Peter Stamp, que es mi autor favorito, publicase una novela de 1000 páginas, no la leería, ¿no? Sí. Tanto que Y, decir, Iván. Estoy de acuerdo perdón, contigo. pero solo Sí, quería decir una cosa. Entonces yo le pido perdón a todos ellos porque voy a hablar sin haberlos leído claro. y odio eso. Pero yo sí debo decir que aunque no he leído a Jeremías Gamboa, sí creo que a él le ha faltado Batmanización. O sea, Le ha faltado ser más Bad Bunny. le ha faltado. ¿Por qué? Porque su novela plantea un tema súper interesante, que es la educación en el Perú. Y aunque él ha insistido mucho en eso, no siento que haya sido el acercamiento, ¿no? Entonces, quizás si ese hubiera sido acercamiento, hubiera tenido mucho más enganche con los lectores o la crítica, y no habría esa crítica despectiva que has dicho, diciendo: "Ay, no me importan los temas, pero me parece interesante", ¿no? A mí Por no me parece despectiva, o sea, seamos honestos, hay temas que importan dentro de un contexto, ¿no? Al peruano le importa la educación peruana, pero a un lector cualquiera de otro país, ¿qué le va a importar la educación de un país, los problemas específicos pero que de no una no aula es que latinoamericana, ¿no? No le tengo entendida importa. que no es la educación, ¿no? Sino, o sea, como digo, no lo he leído, pero lo que yo tengo entendido, por lo que en las entrevistas que publiqué en Moleskine, es que él hace una especie de viaje de ida y vuelta, ¿no? Entre una persona que es analfabeta y que, tiene un hijo, para una forma que falta, y siente que es un agujero, una falta, y el hijo, que es más bien súper alfabetizado porque es doctorado, etcétera, y siente que también tiene un agujero, una falta, o sea, que Claro, el saber o no era algo interno, había que sí. solucionar cosas internas, no tenía nada. Entonces yo digo eso, si ese tema no te interesa, entonces, pucha, estás mal. No, por supuesto, Iván. Estamos Sí. hablando de niveles diferentes, claro. Tú estás hablando de un tema mucho más profundo y universal, claro que sí. Claro, o sea, que yo diga, ese tema me interesaría incluso si lo hablase un ruso, digamos, ¿no? Y digan, ay, a mí no me importa el Colegio Fiscal 27, mira, no es el Colegio Fiscal 2027, es la educación, y eso también está en Chekhov, y eso también está en Cansaburoe, Por no sé, ¿no? supuesto.
Bueno, pero bueno, entonces, pero yo creo que él no ha sabido vender esto por ese lado, ¿no? Entonces, y creo que quizás sea lo interesante es que Bad Bunny es un ejemplo de alguien que dice: "Voy a poner en el centro lo que en comunicación llaman mi idea fuerza", ¿no? Mi idea Exacto, fuerza tiene que ser muy fuerte y muy obvia. Puedo claro, tener 1000 ideas más, pero la idea fuerte tengo que explicarla. Y si la gente no entiende, la idea fuerza es ya perdí, ¿no? claro. Y pensemos entonces en cuál es la idea fuerza de Euclés, Exactamente, a eso iba, ¿no? ¿no? Porque Bueno, creo que él ha sido un maestro en plantear eso que tú estás exacta diciendo y comunicarlo con una claridad meridiana exactamente, en el mundo entero, pero creo que sobre todo en España, ¿no? Creo que es un autor para los españoles y supongo que el grueso de sus ventas se han dado en ese país, no lo sé, ¿no? sí. Mira, yo te digo, para mí, el ser humano que se hace visible siempre va a tener un disfraz, ¿no? Nunca es la verdadera persona, ¿no? O sea, no hay Evidentemente, nada, ¿no? Entonces, así como Kless tiene un disfraz, todos tenemos un disfraz, ¿no? Entonces, Rulfo también tenía un disfraz. Por ejemplo, Rulfo era muy tímido, ¿no? Pero me han dicho 1000 veces que cuando hablaba solo no era nada tímido, era claro. divertido. Bryce tiene una famosa crónica sobre Rulfo y él, ¿no? Entonces era una persona divertida, entretenida, pero evidentemente hablaba en televisión y no, su imagen era otra, ¿no? Este, todos tienen una imagen, o sea, Claro. no hay ninguno, ¿no? Carlos Fuentes tiene una imagen de salir con pañuelo de seda. Yo no sé si salía a botar la basura con pañuelo de seda, pero cuando entrevistaban, ¿no? Cada uno crea su imagen. Incluso, por ejemplo, Aira cada vez se vuelve más Luis Hernán Castañeda, ¿no? Se hace la barba va más grande, más larga. O sea, él no era Los así 2 cuando yo lo yo creo conocí. que Iran no me está copiando a mí, sino que le está copiando a Fosse, porque quiere el Nobel también. No sé, pero claro, hay una pose el escritor barbudo, ¿no? Claro, Y tú evidentemente. has inventado un personaje, ¿no? Porque el escritor rural, ya es una imagen que te has adquirido, le has dado sentido en un libro, pero es una imagen. Entonces alguien digamos, si empiezas a tener éxito, alguien va a decir: "Oye, pero ese de rural no tiene nada, ese enseña en la universidad que vale $50,000 al semestre, no sé cuánto gana, mira sus teléfonos, usa iPhone", ¿no? Ya Podría pasar, ¿no? O sea, el que ya te pasó. digan claro, el que te digan: "Oye, ¿qué te haces por qué te apropias de la ruralidad cuando eres la persona más, urbana?". Y ese es un poco lo que le pasa a todos, porque tenemos una imagen, ¿no? Que no e y eso lo explica Shakespeare, ¿no? O sea, nosotros somos un teatro de representaciones, actuamos de algo, y en El gran nuestra vida teatro del real mundo, claro. no somos eso, ¿no? Bueno, entonces, pero lo interesante en el caso de Euclés, digamos, es que su imagen, ¿no? La imagen que él ha construido y que funciona porque tiene un mito, o sea, es lo que llamarían ahora una narrativa, Exacto, ¿no? Que yo no sé si es real o no, pero es la narrativa que él ha hecho de ser una persona que, en primer lugar, estudia literatura, pero no tiene ningún éxito durante años, que cobraba 15 € por clase, ¿no? Y sí, que nunca tuvo más de 500 € en el banco, ¿no? Que vivía de tocar música en la calle. en la calle, en Europa, ¿no? Y que su libro fue rechazado por absolutamente todo en todas las editoriales, ¿no? Al final no sé cómo terminó en Ciruela, ¿no? Entonces, esa parte del mito, ¿no? Y que él no que y que él escribió ese libro sin pensar en fama, éxito, literatura, sino porque eran las historias de su padre con la guerra y que él quería contarlas, ¿no? Entonces, déjeme contarlas, porque no quieren escucharlas. Y cuando le decían: "Ay, no, otro libro sobre la guerra civil, ya no soporta el mercado, otro más", y le decía: "No, pero no es sobre la guerra, es sobre mi padre, es sobre mi familia, es sobre mi pasado", ¿no? Entonces, esa mitología que ha hecho Euclés, ¿no? Es la que vende Las Penínsulas Vacías, que es su gran libro, ¿no? Porque, es muy distinto a Julio Llamazares, pongamos, ¿no? Claro, O sea, claro. es distinto a Julio, distinto a Pérez Reverte, es distinto
a cualquier otro autor que haya hablado sobre la guerra civil, es otro personaje, ¿no? Es más bien como el nieto que dice quiero contar la historia. Y además la ha contado con ese toque real maravilloso, real mágico, que está muy metido en los pueblos de España, pero que no estaba en el centro de la narrativa española, porque la narrativa española no es real maravillosa, no, pero los pueblos sí, porque lo real maravilloso lo hemos visto en Salman Rushdie, lo hemos visto en autores como Toni Morrison, o sea, lo rural Sí, es real maravilloso, ¿no? en todo Entonces el el mundo, hecho, sí. entonces pero lo interesante es que una vez que ya vendió tu libro, que ha tenido un éxito enorme, ¿no? Que ha tenido atención mediática por todos lados, de repente este personaje que tiene esta historia detrás, ¿no? Se pone en el centro, pero no para dar un mensaje sobre los otros. O sea, no como Bad Bunny que se pone en el centro y dice, ¿saben qué? A la guerra, amor, ¿no? Claro. Sino que se pone en el centro a decir, yo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se vuelve él el personaje, o sea, ya no la obra, Ujú. no la obra, sino él. A mí me dañan, a mí me insultan, a mí me atacan, y lo insultan y lo atacan, y él se ofende. Una cosa que hay que entender en las redes sociales, y yo lo he vivido en carne propia, es que si tú te ofendes, eres como un hombre que está soltando sangre con Una piscina de tiburones, tiburones. sí, ¿no? O sea, entonces tienes que ser el mosquito, tienes que tirarte así boca arriba y que nadie, para que los tiburones pasen por, ¿no? Pero si ellos huelen sangre, pues, ¿no? Entonces, claro, como él se ofendía, como se defendía, más lo atacaban, cada vez más agresivos, cada vez más tóxicos, y él cada vez más ofendido, ¿no? Y entonces, y todo explota cuando gana el premio Nadal, Nadal. que es un premio que evidentemente fue una especie de compra o cambio editorial, ¿no? Algo que es muy común en las editoriales de ahora, de decir, bueno, te doy un premio y así te pasas a mi editorial, ¿no? Claro. Y y sin que haya esa parte sucia de te robé, ¿no? Bueno, tú ganaste el premio, pues ahora perteneces, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, en ese momento aparece, creo que el momento de quiebre, que es Nadal Suau, crítico del país, que dice, o sea, un poco en broma, un poco a la mala, no mezcla las cosas, dice, o sea, pobre hombre, ha estado 2 años promocionando un libro y ahora le toca promocionar otro y otra vez éxito y otra vez, o sea, de qué va, o sea, cómo va a poder ser, ¿no? Porque encima él, y, o sea, es muy maliciosa, como tú dices, tiene rocoto esa crónica, pero no es en contra de él, pero habla de su boina, de su imagen, ¿no? Pero no es en contra de él, pero también es en contra de su imagen mediática y dice, Dios mío, ¿cómo puedes estar en el centro de una y otra vez? O sea, ¿te alimentas de eso o qué, no? Claro. Y ya no de los libros, ya no importa tu libro, importas tú. Y entonces Ucles, que lamentablemente es como un hombre eh, ensangrentado en una piscina de tiburones, que lo único que hace es cortarse más para que salga más sangre, ¿no? Este, lo empezó a bombardear de mensaje de texto, Nadal Suau, que no es su amigo, evidentemente, dijo, oye, ¿por qué me mandas mensaje de texto? ¿Quién eres tú? Para mensaje de texto que podrían ser los de un hijo a su padre, ¿no? De, ¿por qué me Ujú, tratas así? ¿No? Algo, o sea, demasiado íntimo, ¿no? ujú. Y entonces el otro lo expuso y el otro dijo, Dios mío, ¿por qué me expones? O sea, ya se volvió todo una cosa ya de la intimidad, la privacidad, todo. Pero lo que ha pasado es que él ha seguido con exposición mediática, porque después de eso lo que ha hecho ha sido de Broncano, que es una persona muy famosa, ¿no? Sí. Y ya, es cierto que Cercas había ido también, ¿no? Pero bueno, pero ha ido él, ha ido a contar su vida, hasta su sexualidad, ¿no? Contó una anécdota en que se levanta alguien por Facebook, o sea, ya se vuelve un poco antipático este personaje que está en todos lados y cada vez pierde más la obra, porque Sí. nos aleja mucho la obra. Siempre ha existido, siempre han existido personas que construyen un personaje eh, mediático imponente, ¿no? O sea, Dalí, por ejemplo, ¿no? Claro. Se me No, por ocurre uno, supuesto. Dalí, ¿no? Andy Warhol, ¿no? Truman Capote, ¿no? Por decir algunos que se me ocurren, que son personajes imponentes pero el resultado de todos ellos ha sido siempre el mismo,
que la obra queda debajo del personaje. Porque uno ya le es difícil ver a Dalí sin pensar en Dalí, ¿no? Le es difícil ver A Warhol. a Warhol sin pensar en lo que Warhol decía, ¿no? Lo hacía, y uno termina menospreciando la obra porque el personaje jaló mucha marca, digamos. Entonces yo creo que eso es, eh, para terminar lo que estoy queriendo decir, ¿no? Eh, yo llamo el fin de la literatura como la pensábamos cuando empezamos a escribir, en la Sí, que uno era un escritor que escribía a mano o a máquina, que mandaba el libro y que por ahí tenías 3 entrevistas y alguien o hablabas de libros, ¿no? Y luego otro libro y tenías críticas, reseñas, y uno podía estar un poco tras bambalinas, no mucho, pero un poco, sí, ¿no? O incluso completamente como Thomas Pynchon, no sé, sí, sí. Ujú. o incluso con cierta distancia, ¿no? Como por ejemplo, Denis Johnson, ¿no? O David Foster Wallace, ¿no? O sea, como diciendo, defendiendo su lugar privado, ¿no? Como Phil Roth. O sea, yo hablo con ustedes todo, pero cuando escribo soy escritora, no soy, no tengo que ver con ustedes, ¿no? Claro. Eh, pero ya David Uclés ha dicho, mira, en este momento, en este mercado que ya comenzamos, ¿no? Donde hay tan poco espacio, donde tienes que estar en el centro, donde la librería te deja, o sea, no puede ser un Rulfo con tu terno y diciendo, bueno, si me entrevistan hablaré 10 minutos, 15 y luego me voy a escribir, Claro. ¿no? Ya no puede ser eso, ¿no? Sí, Tienes que ser un vendedor de tu propia obra, ¿no? sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Iván. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar un poco, Después no me estés qué raro, ¿no? atacando por WhatsApp. Qué raro que estemos de acuerdo, tan de acuerdo con todo. Y creo que estamos de acuerdo porque somos dos personas que observamos lo que está pasando, lo podemos tratar de entender, pero al mismo tiempo creo que en el fondo tenemos una cierta nostalgia por la primacía de la obra. Creo que no lo podemos ocultar, ¿no? Mira, he estado siguiendo atentamente tu disertación. Estoy de acuerdo con prácticamente todo. Y para repetir un poco y terminar lo que quería decir. La línea entre autenticidad y teatralidad es muy fina. Yo diría Ajá, que inexistente. Hace poco hice un video sobre Alonso Cueto y su diario personal y dije justamente eso. El diario personal, que supuestamente debería ser la ventana al alma de la persona, nos muestra que dentro de ese cuerpo hay una prosopopeya, es decir, un mecanismo textual que genera subjetividad, pero esa subjetividad, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿dónde está el Iván auténtico o el Ludo auténtico? Pues no lo vamos a encontrar nunca. Probablemente no exista. Y si existe, es imperceptible. Estamos constantemente autoconstruyéndonos. Lo interesante es la autoconstrucción en público y en medios como la prensa y en medios como las redes, que es lo que está haciendo Uclés. Creo que Uclés es la historia o es la fábula de alguien que empezó genuina y un poco vintagemente a hacer ajá. una obra real con las claves del Claro, pasado. sí. La historia de mi abuela, la historia del campo, mi historia real, quiero ser yo, quiero ser auténtico, quiero ser romántico, ¿no? Empezó así y en tiempo récord se convirtió en un Jaime Bailey español. O sea, en una persona para la cual no existe lo privado, para quien toda materia es publicitable y es publicable y es alimento, ¿no? Para este personaje egocéntrico que al final se come a la obra y se come Se todo, come ¿no? a la obra, la oculta, Claro. ¿no? Pero yo La diría lo siguiente, eclipsa se come la obra, es nuestra percepción porque estamos, digamos, Uclés es más joven que nosotros y Uclés escribe para gente tal vez más joven que nosotros. ¿Se come la obra o es que ya la distinción entre personaje y obra no es tan clara como lo era antes? ¿O es que acaso ahora la obra es un apéndice del personaje y lo que realmente importa es el personaje y eso es lo que vende? Y está bien que así sea. Claro. Te lo digo porque, o sea, yo creo que en el caso de Bad Bunny, no quiero pelear, quiero volver a mencionar. En el caso de Bad Bunny, yo creo que la música es un apéndice también de muchas otras cosas que son súper importantes en Bad Bunny, ¿no? Claro. Quizá en Uclés es más importante Uclés que su novela, ¿no? Mira, yo te lo explico así, como lo veo yo, ¿no? No es que te dan una clase, sino como lo veo. Yo Sí, creo que ya murió la idea del escritor que escribe sin intención de ser profesionalmente escritor. Puede ser que exista alguien que no lo logra, ¿no? Pero antes, en la época de Onetti, yo le decía, ¿qué quieres ser? Quiero ser escritor. Ya, pero ¿de qué vas a vivir?
Ah, bueno, soy abogado, soy ingeniero. Bueno, ahora yo soy, que soy escritor y quiero vivir de lo que escribo, ¿no? Sí, Si puedo vivir de mis libros, genial. Si vivo de enseñar clases, o sea, porque mis libros no venden, pero no, entonces también, pero bueno, soy escritor y vivo como escritor profesional, ¿no? Poner escritor en el DNI, en la visa, o sea, en el pasaporte, ¿no? Profesión escritor. Eso que antes era imposible, pues, estoy seguro que tú ves el DNI de Silvia Alegría, de Arguedas, y no dice escritor, debe no, decir abogado, no, periodista, antropólogo, ¿no? Bueno, entonces ya no, ahora te dicen tú eres escritor y tienes que vivir como escritor y eso implica ciertas cosas como, por ejemplo, presentarte en esto, ir a concursos, tener agente literario, o sea, si quieres lograrlo, ¿no? No, claro, no puedes decir, no, no quiero gente, no quiero presentación, no, no. Quizá alguien logre todo eso a lo Elena Ferrante, ¿no? Que nadie sabe quién es y es un éxito, pero esos son casos raros, aislados, que no pueden volverse la media, no, ¿no? no son la O sea, norma. la norma es algo tienes que hacer, o sea, tienes que presentar, tienes que hablar, tienes que hacer, ¿no? Y yo creo que los escritores ahora sí saben eso y quieren hacerlo, porque si no, Sí, no se quejarían de que no me invitan a este festival o no me hacen entrevistas, no, sino esa queja implica, soy un profesional y no me están dando ese rango, ¿no? exacto. Entonces, bueno, Mm, entonces está muy bien que Bucle sea el síntoma de ya mira, en en un país donde ya nadie lee, donde nadie compra libros, alguien ha logrado ser comprado, ¿no? Porque ha logrado hacerse un personaje, estar en redes, estar en persona, ¿no? Hablar de todo, etcétera, ¿no? sí, Ha polarizado con lo de la guerra civil, ¿no? Al no asistir a los festivales Pérez Reverte, ha vuelto a poner y a ponerse, digamos, en boca de todos, y es un poco lo que te decía Suau, ¿no? Decía, sí, hay una sobreexposición tuya, tú te sobreexpones, pero él, bueno, él está feliz con eso. Sin claro. embargo, creo que así como un abogado que diga, yo tengo que poner mi pancarta, tengo que poner mi aviso, mi comercial, pero sobre todo tengo que ganar juicios o, hacerle ganar juicios a mis clientes, un escritor tiene que decir, yo tengo que escribir. Mi obra es la que tiene, o sea, yo puedo poner la cara, pero es la obra la que pone la cara por mí, ¿no? Ujú, ujú, Y eso no está pasando con Uclés porque su sobreexposición eclipsa la obra, ¿no? sí, sí, Por ejemplo, cuando yo fui a Madrid el año pasado eh, a comprar libros, fui donde una librera amiga y le pregunto, ¿qué libro? Me dijo, bueno, hay un chico que ha vendido un montón, David Uclés, ¿no? Entonces yo pensé en leerla, dije, bueno, la claro. leeré, ¿no? Y de hecho la leí un comienzo y ya no me enganchó tanto, no me gustó tanto y la maleta es pequeña, así que no la pude traer. Pero siempre estuvo en mi mente darle vueltas, ¿no? Y ahora, o sea, de ninguna manera leería Auclés, ni la nueva ni la otra, ¿no? Claro. Porque el personaje ya ha calado mucha marca, ha eclipsado la obra. Entonces yo creo que está muy bien que uno dé entrevistas, que sea parte del oficio, de la profesión, que vaya a congresos, que vaya a encuentros, que hable. A mí no me molesta ver a un escritor comiendo un tiradito hay Festival de Arequipa, o sea, no me molesta eso, eso me parece... Yo he trabajado 20 años Sí, en un sitio con ingenieros y todos se tomaban sus fotos y nadie decía, oye, es un pésimo ingeniero porque fue a un congreso y tomó un pisco sour, ¿no? no, 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 Entonces, esas son tonterías, claro, por favor. pero, pero lo que sí me molesta es cuando esos escritores dejan de ser escritores y se convierten en figuras mediáticas, eclipsando la obra y haciendo que un escritor no lea. Sí, Ahora, sí, sí, sí. eso sirve para vender, todo sirve para vender, porque Borges siempre decía, ¿no? Borges decía, Borges, usted ha vendido, no sé, 1 millón de ejemplares. Mm, ¿Qué se siente tener 1 millón de lectores? Y Borges decía, no, perdón, hay 1 millón de personas que han comprado el libro, pero ¿cuántos los leen? sí, En- un 10%. Igual, de Mm, repente alguien diga, ay, ese chico inglés está de moda, todo el mundo habla de él, me voy a comprar el libro y ahí a que lo lea, sí, ¿no? sí. Entonces, eso también es eclipsar la obra, eso Sí, también es eclipsar la obra. sin duda, Iván. Pero para terminar en una nota positiva la conversación, creo que Ujú. hemos llegado a muchos acuerdos y concuerdo contigo en que
ya basta, Uclés. Quiero decir, es un chico muy joven, es bastante joven, ha tenido este gran pelotazo y luego ahora tiene todas las posibilidades de darse cuenta de lo que tú estás diciendo, desengancharse un poquito, escribir otro libro fabuloso, como seguramente son los que él ha escrito, no lo sé, tampoco los he leído. Como tú, empecé y no me enganché. Pero bueno, eso ya Ujú. es mi gusto Eso como ya lector, son, ¿no? exacto. No es el tema discutir pues, como Tiene toda la escritor. posibilidad de desbatbanizarse o desbeilizarse por unos años, dedicarse a la obra y luego volver y luego hacer la narrativa de cómo la fama le hizo mal y cómo se fue a la montaña otra vez y luego regresó. Es un tira y afloja, es un ir y venir. Quiero decir que él está en condiciones perfectas, ya con el capital simbólico que ha acumulado para retirarse si quiere y luego regresar. Es una situación excelente y creo que él es muy consciente de eso. Para terminar, te contaré, Iván, con el tema de ser escritor y reconocerse como escritor con todo lo que eso implica. Ahora que me vine a Vermont de Jujuy, me acordé de ti en el aeropuerto porque estaba En dando mi Jujuy, pasaporte, identificándome, ¿no? Y diciendo, pues, quién soy, ¿no? Y ahora hay la opción de que te preguntan cuál es tu profesión. ¿Y sabes qué y puse? escritor. Pensé en ti, Podcaster. puse escritor. Muy bien. Es que eso es lo que hay que Primera vez hacer. en mi vida, primera vez. Antes Es no, que, antes ponía pero profesor, ese es el alumno, lo fin, que sea, pero ahora puse escritor. ese es el fin de la literatura como la pensábamos, donde yo era escritor porque escribía, pero en Sí, realidad era vendedor de medias, ¿no? Ese para mí es el fin. Muy positivo, porque te estás aceptando, o sea, yo he estudiado literatura, escribo, quiero vivir de la literatura, tengo derecho, ¿no? Como un médico de su medicina, como una voz, ¿no? sí, Pero, por otro lado, también es decir, bueno, si quieres vivir la literatura tiene que ser el centro. No puedes ser tú un personaje que eclipsa tu literatura. de ninguna Y manera. además, una cosa con la que yo estoy en contra, pero la discutiremos en otro programa si quieres, es que Manuel Vilas ha comentado el caso y ha dicho, esta es la famosa discusión entre lo culto y lo popular, ¿no? No, Y yo no, digo, no es eso el tema con Uclés, no es lo culto y lo popular, ¿no? no. No es el tema con Uclés. Quizá la discusión con Uclés se puede haber ido hacia el lado de si merece tanto, porque mucha gente dice, no, lo leí, no es para tanto. O sea, si hay un hype falso, Mm, ¿no? Con Uclés, ahí se parece más a lo que tú opinas sobre Bad Bunny, ¿no? O sea, no es que no me disguste, no es que no me moleste, pero es para tanto. ¿Realmente él es Bob Dylan, que ha cambiado la literatura, ha abierto la música en dos? de ¿O es ninguna solamente manera. alguien que estuvo en el momento correcto, dando el mensaje correcto y al año siguiente da otro mensaje? O sea, Claro. esa discusión sí vale la pena con Nucleus o con otros autores, pero entre lo oculto y lo popular, no, Cierto, porque, cierto. porque no me parece que llamen Nucleus fácil o inculto, me parece que los están llamando más bien oportunista, digamos, Figuretti. ¿no? Exacto, y eso es parte de la maldad natural del ser humano, sobre todo desde que descubrieron las redes sociales, pero también es Exacto, parte de su propia sobreexposición. Entonces él tiene que claro. decir, o sea, por favor, mi obra es primera, ¿no? O sea, no soy yo, Sí, es sí, la sí, sí, obra. sí. Y si no lo hace es porque volvemos a Onetti, hay quien quiere ser escritor y quien quiere escribir, ¿no? Sí, si persevera en esta imagen se va a hundir, pero no lo va a hacer. Ya vas a ver que Exacto. no. Esto acabará y seguirá escribiendo, el amigo Uclés. Probablemente las ventas del libro demuestren que diga, ¿sabes qué? No Claro. te ligas a peleas, deja de pelear. Ah, Bueno, pero para terminar, Iván, lo último, ya quieres cerrar, pero a mí me encanta Bad Bunny, por si acaso. Antes del programa estaba escuchando Bad Bunny y ya, ahora me voy a ya, no, enseñar no. Ah, con el último disco de ya Bad nadie Bunny. te crea, Me encanta nadie Bad te Bunny. cree, nadie te cree, Eso sí. ya nadie te cree. Mira, es muy curioso. A ti no te gusta Bad Bunny, pero le das un podio. En cambio, yo no le doy podio, pero me encanta su música. Pero a mí no me gustaba, pero me gusta el último álbum tiene, o sea, yo soy salsero, me encanta Sí, 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 sí. y además yo puedo decir que lo que él ha hecho no es una impostación, porque yo tengo fotos bailando en Puerto Rico salsa con mi querida Mayra en medio de la calle, porque en Puerto Rico se baila en medio de la calle. Claro que sí, claro A que sí. así que lo que yo vi en el Super Bowl, dije, yo lo he vivido, eso lo he estado ahí Mira, tomando chupito, bailando salsa, los salseros ahí, la gente metida, sudando, o sea, todo eso lo sí, he sí. visto y lo he vivido yo. Pero no me gusta su obra anterior, pero bueno, en la última me Ya. reconozco en esa música, ¿no? A mí me gusta todo Bad Bunny. No, Así que bueno. no, ya tú has perdido completamente
credibilidad en este programa. Bueno. Y bueno, entonces, eh, espero que les haya gustado esa especie de miscelánea, Ujú. ¿no? De hablar en voz alta. Creo que de vez en cuando hay que descompresar así, ¿no? Sí, Me encanta, te felicito porque tengas un nuevo libro a portas. gracias, Iván. Me encanta que Denlo haya apostado por ti. Eh, Espero que eso no rompa tu relación también con Peisa, porque Peisa No, también ha también hay algo apostado con por ti. Peisa por ahí, Sí, secreto. bueno, genial, ¿no? Porque me parece interesante que puedas, como hace Mario Velatín, ¿no? Publicar en varios editoriales y abrirte a otras experiencias, ¿no? Y ya volveremos con un programa dedicado a Hamnet, no la próxima semana, sino dentro de un mes, ¿no? Vamos a dedicarnos a Hamnet y que se lo recomiendo mucho leer. Y el próximo programa ya no será de miscelánea, sino me parece que nos están pidiendo mucho hacer una técnica literaria, ¿no? Sí, O hablar pensemos en de, técnicas. sí, Sí, en una técnica literaria y cómo se manifiesta en personajes. Por ejemplo, yo te propongo, a ver si quieres, la segunda persona, narrar en segunda dale, persona, dale, ¿no? perfecto. Y si sirve, si no sirve, porque yo siempre cargo ese dolor de que una vez escribí un cuento en segunda persona, que un amigo escritor lo leyó, que no es Velatín por si acaso, Ujú. es era un mal escritor, este amigo, pero era mi amigo, pero era un mal escritor. Y lo lee y me dijo, me devolvió, me dijo: "No lo voy a seguir leyendo porque dije, odio la segunda persona". Y me quedé Ese podría ser el traumado, ¿no? título. Odio la Odio se la segunda Es persona. que Todos odiamos a la segunda persona. me quedé traumado porque dije: "Ya, entonces ya no, la segunda persona es un error", ¿no? Y No, no lo luego es. exacto. Entonces, me parece que es una buena técnica para analizar y comentar y etcétera. Reto asumido. Muchas gracias, wow, 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 Gracias, wow, Iván, wow, gracias. wow. Y ahora sí me voy a enseñar rapidito porque Ya, mi clase es en 10 minutos y no soy podcaster todo el tiempo, soy profesor también. exactamente. Ponte tu boina y bueno, tu barba es Ex tu boina, ya, porque dice. exacto, exacto. Chau, chau, Chao, Iván. Chao, hasta amigos. luego, chao.